José, príncipe de Egipto. Un perdón responsable y generoso. Pocas historias de la Biblia son tan conmovedoras como la que protagonizaron José y sus hermanos. Por un lado están los celos irracionales que luego de consumar la ira destructiva que producen hacia el prójimo, crean una carga de remordimiento moral de la cual es muy difícil librarse. Y cuando esos celos se producen dentro de una familia, suelen ser más crueles y dolorosos. La espiral de furia que producen es muy difícil de detener, salvo que de los culpables provenga un sincero y profundo arrepentimiento y una actitud perdonadora del lado afectado. En esta historia vemos el perdón desde la perspectiva del que lo da más que del que lo pide, porque los hermanos de José no sabían ni podían imaginarse que José sería el gobernador de Egipto. Y José tampoco exigió a sus hermanos que le pidiesen perdón, porque no se puede obligar a nadie a pedir perdón, y un requerimiento tal responde a un corazón herido que busca vindicarse y humillar al otro. Así no se resuelven los problemas humanos. El pedido de perdón por parte del culpable debe provenir del corazón. Pero como José no sabía si en el transcurso de 20 años se había producido algún cambio de actitud, decidió probarlos aprovechándose del hecho de que no podrían reconocerlo con la vestimenta egipcia. No conocemos las luchas interiores que José tuvo que sobrellevar consigo durante todo su destierro involuntario. Alguna pauta podemos entrever en relación con el nacimiento de sus dos hijos, que le trajeron un consuelo que no había tenido antes. Al tener al primero dijo: Dios me hizo olvidar toda mi angustia y toda la casa de mi padre. Génesis 41, 51. Y al tener el segundo hijo declaró: Dios me hizo fructífero en la tierra de mi sufrimiento. Versículo 52. Era evidente que aunque su situación había cambiado y había sido honrado al más alto nivel, la tierra en la que se encontraba seguía considerándola como la tierra de su sufrimiento. A pesar de todo lo que le hicieron sus hermanos, es probable que José haya tenido una disposición interior perdonadora cuando vio venir a sus hermanos. Pero sintió que antes de otorgarles algún perdón, debía asegurarse de que habían realmente cambiado. Así también, Dios tiene una disposición perdonadora hacia nosotros, pero prueba nuestra sinceridad antes de liberarnos de nuestro remordimiento, ya que sabe que un arrepentimiento por temor a las consecuencias no necesariamente implica un cambio de corazón. Y siendo que el corazón es engañoso y perverso por naturaleza, David clamó más tarde a Dios al pedirle perdón. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Guíame en el camino eterno. Salmo 139, versículos 23 y 24. El mal que le habían hecho los hermanos a José había sido tan grande que el perdón que les otorgó después no podía ser menos grande que ese mal. En efecto, inmensamente grande tenía que ser el perdón de José para perdonarlos, porque ¿por qué iba a perdonarlos cuando tenía ahora todo en sus manos para tomar una justa venganza? La ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, la dio Dios en estricta justicia. Y en su investigación del carácter de sus hermanos,
José trató más duramente a quienes peor lo habían tratado, lo cual no era una injusticia. En el trato cruel hacia su hermano, Simeón había sido el instigador y protagonista, y por esta razón la elección recayó sobre él, nos dice el libro Patriarcas y Profetas. Cuando vio el cambio tan profundo de corazón que sus hermanos tenían ahora, tan distinto al carácter que revelaron cuando lo vendieron a Egipto después de haber pensado en matarlo, José no pudo más. Mandó a sus ayudantes y traductores que se fueran. Y a los gritos les abrió el corazón y les dijo que él era José, pero que no temiesen, porque fue más bien Dios quien lo hizo para salvación. Abrazó a su hermano más cercano, Benjamín, y lloró sobre él. Y lloró con sus hermanos a tal punto que los llantos de emoción llegaron a oídos del faraón. Qué nobleza la de José, qué profundo y grande su perdón. Pero hay un dicho popular que dice que cuando la limosna es grande, hasta el más santo desconfía. Y esos hermanos temieron más tarde que Jacob los había perdonado para aliviar el dolor de su padre. Una vez muerto Jacob, José podía revelar su presunto verdadero carácter carnal y aprovechar para desquitarse de ellos por lo que le hicieron. En sus suposiciones, al morir su padre, temieron que José no sería ya más el mismo. Y al venir a pedirle perdón una vez más, entristecieron a José. Él los había perdonado sinceramente y no tenían por qué desconfiar de su perdón y de su sincero amor hacia ellos. Oh, si la historia de José sirviera para reconciliar tantas familias destrozadas por la envidia y los celos. Oh, si la historia de José sirviera para solucionar las heridas que se dan a veces en la familia espiritual de la iglesia. El término hebreo que usaron sus hermanos para que los perdonaran luego que murió Jacob es muy significativo. Revela una dimensión más definida de lo que es realmente el perdón. El término es nasapeshá, llevar la rebelión. En el contexto del pedido de sus hermanos, significa, lleva nuestra maldad, no te desquites contra nosotros, no nos devuelvas el mal que te hicimos haciéndonos pagar por nuestro pecado. Leamos el pasaje que traduciré literalmente. Te ruego que lleves ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que lleves la maldad de los siervos del Dios de tu Padre. Génesis 50, 17. Esa misma expresión construida con el término avón, iniquidad, se la usa también para con Dios, para pedirle que se haga cargo de la falta nuestra sin vengarse por el mal que los pecadores le hicimos. Y esa carga la lleva Dios en su templo haciendo caer el castigo sobre un animal limpio e inocente que muere por el pecador y cuya sangre se deposita en la casa de Dios. Eso lo detallo en mi primer seminario sobre el santuario que está disponible en Amazon, titulado Las promesas gloriosas del santuario. En el Evangelio, en lugar de devolver el mal hacia su causa primera, el pecador, Dios lo desvía hacia su Hijo, quien muere siendo puro e inocente, en su lugar. Leamos algunos pasajes que traduciré literalmente. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Eterno, y tú llevaste, Nasá, la maldad de mi pecado. Salmos 32:5.
Tú llevaste la iniquidad de tu pueblo, cubriste todos sus pecados, reprimiste toda tu ira y te apartaste del ardor de tu enojo. Salmos 85, versículos 2 y 3. Tened palabras de arrepentimiento, convertíos al Eterno y decidle, lleva toda iniquidad y acepta el bien. Te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Oseas 14:2. ¿Qué Dios como tú que lleva la iniquidad y pasa por alto el pecado del remanente de su heredad? No retiene para siempre su enojo, porque se deleita en mostrar misericordia. Miqueas 7:18. Si muchas versiones no traducen literalmente este pasaje, es porque no entienden el ministerio del santuario y la teología del santuario que allí se enseña, donde los pecados confesados llegan y se depositan en la casa de Dios a través de la sangre de un animal que muere por el pecador llevando su pecado. Las almas nobles no devuelven mal por mal. Podrán tomar ciertas distancias por un tiempo para protegerse, pero en cuanto tienen evidencias de un cambio en los que los dañaron, evitan vindicarse como lo hizo otro José muchos siglos después, cuando descubrió que su prometida estaba embarazada y no de él. El pasaje de los evangelios dice que José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso separarse en secreto. Mateo 1:19. La vida de José ilustra la vida de Cristo. Fue la envidia la que impulsó a los hermanos de José a venderlo como esclavo, dice Elena de White. Esperaban impedir que llegara a ser superior a ellos, y cuando fue llevado a Egipto, se vanagloriaron de que ya no serían molestados con sus sueños y de que habían eliminado toda posibilidad de que estos se cumplieran. Pero su proceder fue contrarrestado por Dios, y Él lo hizo servir para cumplir el mismo acontecimiento que trataban de impedir. De la misma manera, los sacerdotes y dirigentes judíos sintieron celos de Cristo y temieron que desviara de ellos la atención del pueblo. Le dieron muerte para impedir que llegara a ser rey, pero al obrar así, provocaron ese mismo resultado. Mediante su servidumbre en Egipto, José se convirtió en el salvador de la familia de su padre. No obstante, este hecho no aminoró la culpa de sus hermanos. Asimismo, la crucifixión de Cristo por sus enemigos lo hizo redentor de la humanidad, salvador de la raza perdida y soberano de todo el mundo. Pero el crimen de sus asesinos fue tan execrable como si la mano providencial de Dios no hubiera dirigido los acontecimientos para su propia gloria y para bien de los hombres. Así como José fue vendido a los paganos por sus propios hermanos, Cristo fue vendido a sus enemigos más enconados por uno de sus discípulos. José fue acusado falsamente y arrojado en una prisión por su virtud. Asimismo, Cristo fue menospreciado y rechazado porque su vida recta y abnegada reprendía el pecado. Y aunque no fue culpable de mal alguno, fue condenado por el testimonio de testigos falsos. La paciencia y la mansedumbre de José bajo la injusticia y la opresión, el perdón que otorgó espontáneamente y su noble benevolencia hacia sus hermanos inhumanos representan la paciencia sin quejas del Salvador en medio de la malicia y el abuso de los impíos, y su perdón que otorgó no solamente a sus asesinos, sino también a todos los que vienen a Él confesando sus pecados y buscando perdón. ¿Cuántos somos bendecidos por los testimonios nobles de gente como José?
Bendecimos al mundo cuando participamos del mismo espíritu de amor y perdón. Si tienes la oportunidad de perdonar a otros que te hirieron, haz como José. Haz como Jesús, quien pidió perdón por los que lo crucificaban, dándose cuenta de que lo estaban haciendo engañados y por ignorancia. Oremos. Padre y Dios Santo que estás en los cielos, gracias por ese noble ejemplo de José, quien a pesar de haber sido tan cruelmente maltratado por sus hermanos, estuvo dispuesto a perdonarlos. Y fue un perdón generoso que se mantuvo siempre disponible durante todo el resto de su vida. Gracias por la ilustración que nos dio anticipada del gran perdón que Jesús, nuestro Salvador, nos ofrece y que mantiene a pesar de nuestros desvaríos y de nuestros pecados. Ayúdanos a triunfar como triunfó José, como triunfó Jesús, y permite que podamos entrar en esa atmósfera de amor y perdón para otorgar a otros ese mismo perdón por los males que puedan habernos causado. Sé con nosotros ahora y hasta tu regreso, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.